El problema de este verso es que hagamos una doctrina de un solo verso. Te voy a preguntar algo, querido, querida. ¿En qué otra parte del nuevo pacto se nos habla de confesar nuestros pecados para que Dios los perdone? Vamos a ir un pasito más allá. ¿Cuántas cartas escribe Pablo? Y si este tema fuera tan clave, pensémoslo por un momento, porque estamos hablando de algo importantísimo. Si yo no confieso mi pecado, o si pecado no confesado, pecado no perdonado, es un tema clave, es un tema crucial para la iglesia. ¿Por qué Pablo no lo enseña? Si es tan determinante. Si Dios va a perdonar mi pecado después de haberlo confesado, Pablo tiene que enseñar de eso. Pablo tiene que decírselo a alguna de las iglesias a las que él escribe, a alguna de las congregaciones que él está como apóstol. Tiene que decírselo a los corintios, o a los gálatas, o a los filipenses. Alguno va a tener que decírselo, porque de todas las cartas que tenemos de Pablo, resulta que ninguna nos dice, porque si no confesáis vuestros pecados, esos pecados no se perdonarán. Solamente quedarán perdonados los pecados confesados. Pero Pablo no enseña eso. Sin embargo, sí nos dice, podéis perdonar a los demás porque Cristo os perdonó a vosotros. Podéis recibir el perdón de pecados, porque es por medio de la fe. Por eso decíamos que la vida de gracia es la vida más alta, porque se vive por medio de la fe. Por medio de la fe, yo entiendo que soy la justicia de Dios en Cristo. Por medio de la fe yo entiendo que tengo autoridad. Por medio de la fe yo entiendo que mis pecados han sido perdonados. Gloria a Dios. Entonces, no podemos establecer una doctrina de un solo verso. Aparte de todo eso, personas, historiadores y gente que ha estudiado todo esto, nos hablan que esta primera parte de la carta de Juan está escrita a los gnósticos, no a la iglesia. Hay algunos que creen que no. Yo soy del pensamiento que sí. Porque encima dice el verso anterior, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, el verso 10, el siguiente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los gnósticos de esta época, había diferentes tipos de gnosticismo, pero algunos de esta época enseñaban que en el ser humano no había pecado. Y claro, si en el ser humano no hay pecado, no necesita un Salvador. Entonces, ¿aquí de qué está hablando Juan? ¿De confesar los pecados que yo cometo después de ser cristiano? ¿O de confesar que soy pecador y que necesito un Salvador? Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. No puede estar hablándole a los cristianos que ya hemos sido limpios. Porque el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6 de la primera carta le dice, mas ya habéis sido limpiados. Habéis sido justificados y santificados por la sangre. Entonces aquí no le está hablando a cristianos, le está hablando a aquellos que decían, en mí no hay pecado, si en mí no hay pecado no necesito un Salvador. Y Juan les dice, sí, necesitamos reconocer que hay pecado en nosotros, y si reconocemos que hay pecado en nosotros, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay un Salvador disponible para nosotros. Pero tenemos que reconocer. E inmediatamente cuando acaba este tema, aquí dice Juan, hijitos míos, lo que es para nosotros el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas. Entonces y ahí empieza a desarrollar la carta un poquito más enfocada a los creyentes, a los cristianos. Pero cristianos, obviamente, cristianos judíos. ¿Sí? Entonces necesitamos entender eso. Pero de ahí la importancia de entender, bueno, gnosticismo está en medio de todo esto. Si tú no estás de acuerdo con ese punto, está bien, perfecto. Pero el siguiente punto sí, no podemos establecer una doctrina de un solo versículo. Y el siguiente punto también deberías estar de acuerdo. Si entendemos fe, si Dios ya me lo ha dado en Cristo, yo no tengo que pedírselo. Señor, perdóname. Aparte, vayamos un pasito más allá también. Tenemos la capacidad de confesar todos los pecados que cometemos.
Porque a veces creo que no somos conscientes a lo mejor de ciertos pecados. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado como pecado. Por lo tanto, a veces no podemos confesar todos los pecados. Hay pecados de los que somos muy conscientes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay pecados de los que somos extremadamente conscientes, sin ningún tipo de duda. Pero hay pecados de los que no somos conscientes y no podemos confesarlo. Y la pregunta es, entonces, ¿Dios no me perdona porque no he confesado esos pecados? No, es que el perdón ya está disponible. Y lo que tengo que hacer es, por medio de la fe, recibir ese perdón y creer que he sido perdonado. Hay cristianos que viven sometidos a la condenación porque no entienden el perdón que Dios ya les ha dado. Perdón completo, perdón absoluto. Déjame decirte, querido, querida, tú no has sido un 50% perdonado, perdonada. Tú no has sido un 75% perdonado, perdonada. Ni siquiera un 95 o un 99%. Has sido totalmente perdonado, perdonada. Totalmente. No un poquito, no, 100% perdonado. Puedes decir conmigo, he sido 100% perdonado o perdonada. Dilo. Bueno, si estás en algún sitio, a lo mejor no quieres decirlo, ¿no? Pero háblatelo eso. He sido 100% perdonado. Dios me ha perdonado por completo, no un poquito, no, por completo. Entender ese perdón me ayuda a caminar en la fe y a caminar en la autoridad que Dios me ha dado. Mientras me sienta condenado, no seré efectivo ni usando fe ni ejerciendo autoridad. Por eso hay parte de la Iglesia de Jesucristo que se atemoriza frente a ciertas noticias, que se atemorizan frente a ciertos eventos, porque hay una condenación que les está gobernando, que está gobernando su mente, y eso les impide ser conscientes de la fe que Dios les ha dado y de la autoridad que tienen en Cristo. Pero cuando entendemos, un momento, Dios me ha perdonado. Por otro lado, hay una parte de la iglesia, lamentablemente, que por una mala enseñanza no entienden la autoridad que tienen porque piensan que la autoridad la tienen solo los ungidos. ¿Has oído hablar de los ungidos? Los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios. Que recuerda, no existen grandes hombres de Dios, no existen grandes mujeres de Dios, existe un gran Dios que usa a hombres y a mujeres. Vasos de barro, tesoro. ¿Quién es el tesoro? ¿Quiénes son los vasos? No intercambiemos eso. Kenneth es el vaso de barro. El tesoro es Cristo en Kenneth. No hagamos que el gran hombre de Dios, no, es el Dios que usa. Fíjate, el Dios que tiene tanta gracia y tanto amor que ha decidido contar con nosotros en el propósito eterno que Él tiene. Ha decidido contar con nosotros para que su plan se cumpla en la tierra. Dios, en su gran amor y misericordia, ha decidido contar contigo para que su plan se lleve a cabo aquí en la tierra. Gloria sea a Dios. Dios cuenta contigo. Entonces algunos lamentablemente no ejercen autoridad porque piensan que ellos no pueden. Tiene que ser el apóstol, tiene que ser la profeta, tiene que ser el pastor. No, la iglesia de Jesucristo tiene autoridad. Tú tienes autoridad en Cristo. Tienes autoridad sobre tus circunstancias, tienes autoridad sobre tu entorno, no sobre la gente. No estamos hablando de enseñorearnos sobre la gente. No, nosotros no nos enseñoreamos de la gente. Tenemos autoridad sobre las circunstancias. Tenemos autoridad sobre cualquier espíritu anticristo que se levanta en esta sociedad. Tenemos autoridad sobre todo aquello que se levanta contra nosotros. Tú y yo tenemos autoridad. Autoridad en nuestro cuerpo, en nuestro negocio, en nuestro lugar de trabajo, autoridad en nuestra casa, autoridad como iglesia para ir avanzando. Por eso es tan necesario que sigamos predicando el único evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay más.
Y cuanta más personas crean en este maravilloso evangelio, a cuantas más personas se le abran los ojos para el entendimiento de la obra completa de Cristo, más personas podrán ejercer autoridad sobre esta tierra. Gloria a Dios. No nos dejemos engañar. No retrocedamos ni un solo milímetro. Somos la iglesia de Jesucristo y déjame decirte algo, una iglesia triunfante. La iglesia de Jesucristo jamás ha sido una iglesia derrotada. La iglesia de Jesucristo jamás ha sido una iglesia cabizbaja, que anda humillada. La iglesia de Jesucristo es una iglesia triunfante. Porque la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores. Pero si desarrollamos una conciencia de pecado, como había en el antiguo pacto. Ven conmigo a Hebreos capítulo 10 un momentito, por favor. Hebreos capítulo 10. Dios es bueno siempre, aleluya, gloria a Dios. Verso 1. Porque la ley, Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ya no tendrían más conciencia de pecado. Ahora, ¿por qué tú y yo no podemos vivir sin una conciencia de pecado? Porque hay un sacrificio que ha quitado todos los pecados. Por un solo sacrificio, la naturaleza de pecado quedó totalmente arrancada de nosotros y todos los pecados fueron perdonados. Mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros ya fueron perdonados en un solo sacrificio, con una sola ofrenda. Si estudias la carta a los Hebreos y este capítulo, verás que se repite en varias ocasiones y dice una sola ofrenda. Un solo sacrificio, el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Una sola ofrenda, un solo sacrificio, gloria a Dios, ha perdonado todos nuestros pecados. Cuando yo pongo mi mirada en Jesús y en su obra completa, la conciencia de pecado no tiene cabida. Pero lamentablemente se nos ha instruido para que seamos más conscientes del pecado que cometemos que de la gracia que perdona. Se nos ha instruido para que seamos más conscientes del pecado que cometemos que del sacrificio perfecto de Jesucristo y de esa sangre preciosa que no nos ha limpiado y se acabó, sino que nos ha limpiado y nos mantiene limpios para siempre. Gloria sea a Dios, aleluya. Se nos ha entrenado para eso, entonces se te dice, no, tienes que confesar tus pecados. Se hacen encuentros en algunas congregaciones, hay encuentros, ¿para qué? Para que se confiesen los pecados. Tienes que confesarle tus pecados a tu hermano, confesaos los pecados los unos a los otros, y ahí andan. Se nos entrena para que tengamos una conciencia de pecado. Vamos a pasar la cena del Señor, o en algunos lugares le llaman la Santa Cena. ¿Qué hay que hacer? No, arrepiéntete antes, pide perdón por todos tus pecados, ten memoria de tus pecados antes de participar del pan y del vino, porque si no puede caer juicio sobre ti. ¿Ves? En algunos lugares cada domingo se toma la Santa Cena, como algunos lo llaman, la Biblia nunca lo ha llamado Santa Cena. Cada domingo la toman, o un domingo al mes. Y lo hacen con esa conciencia. Voy a recordar los pecados que he cometido este mes. Voy a recordar los pecados que he cometido esta semana. Y entonces, no, porque se nos ha educado para tener una conciencia de pecado. Escúchame bien, querido, querida. Se nos ha educado para que pensemos más en el pecado que en Jesucristo.